¿Estamos todos? ¿Aló, jóvenes? Sí, doctor. Bien. ¿Quién me va a acompañar? ¿Con quién voy a ir conversando? Quiero ver ahora cuántos asistentes hay. Sí. ¿Dónde es? Sí. Oh, sí. No pongas. ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? Iniciar ya. ¿Están viendo todos? Sí, doctor, se ve bien. Okay. ¿Cuánta gente está asistiendo? ¿Quién habla? ¿Con quién voy a interactuar? Faltan 5 minutos más. Depende de la cantidad de asistentes jóvenes y probablemente hay alguna autoridad también en la plataforma. Así es que si hay 10 estudiantes, la clase la vamos a dar por avanzada, porque no voy a dar una clase para 10. ¿Cuántos son los estudiantes presentes? O sea, en cuarto año. ¿Cuántos son los estudiantes en cuarto año registrados? Ya, deberían estar los 280, sobre todo para escuchar esta primera clase, porque hoy me puse a reflexionar sobre qué es lo que deberíamos hacer en esta nueva etapa de la pandemia en la parte final, con el tema de la enseñanza-aprendizaje, con algunas cosas con las que yo no estoy muy de acuerdo. Cuando el mundo entero ya está volviendo a la presencialidad, los niños del kinder están yendo al kinder, los escolinos están yendo a la escuela, los estudiantes van al colegio y los universitarios quieren presencialidad para seguir perdiendo el tiempo y desaprovechar las oportunidades. Es por eso que he preparado esta presentación para mostrarles qué es lo que se está haciendo en otras latitudes en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje casi al final de la pandemia, ¿no? Porque no me parece a mí razonable que digan vamos a seguir presencial y las salas grandes las vamos a transformar en salas de habilidades. Oye, vamos a retroceder en el tiempo. Ojalá estuviera Yersin Mamani escuchando, ¿no? Y alguna de las autoridades, cosa de que puedan transmitir al Consejo Universitario, al Consejo Facultativo, porque no, y ustedes motivarse, ¿verdad? O sea, no podemos seguir en esta situación porque la esencia de las clases presenciales es la interactividad, no con las sillas vacías como ahora, sino con ustedes. Porque se ha demostrado claramente que el índice de atención en las clases virtuales o no presenciales es mínimo, ¿verdad? Dejas encendida tu pantalla y te vas a ver la telenovela o te vas a ver los videos y no estás asistiendo. Entonces, lamentablemente, esto no beneficia en su formación y yo soy crítico en este aspecto. O sea, deberíamos ver de mejorar después de 2 años de crisis. Un cafecito de la tarde. Después de 2 años de crisis y de no haber estudiado una página del libro, yo no estoy de acuerdo en continuar con clases virtuales. El justificativo que me dieron es que la teoría no es obligatoria y no se evalúa. Yo encuentro, pero la respuesta más increíble en ese sentido, dije, bueno, las reglas las pone la universidad, los resultados se verán a corto plazo en la formación de los estudiantes. ¿Cuántos vamos? Faltan 3 minutos para ¿Tú los estás admitiendo? Ya, se siguen admitiendo, ¿verdad? No hay nadie en espera. ¿Ah? Admitir a todos.
59 más. Quedan 2 minutos, 19:00, empezamos las clases. No hay ningún problema con hacer esta etapa del politrauma y esta clase especial, de hacerlo a las 19, ¿verdad? No quiero llantos ni quejas, ¿no? Que el doctor nos obliga a las 19. Si no pueden a las 19 me avisan, yo les pongo una clase grabada a las 18, no tengo ningún problema. $65. Un minuto más. Bien, jóvenes, para los que no me conocen, yo soy el doctor Tito Grájeda, soy el docente titular más antiguo de la Cátedra de Cirugía, 4º año, de la Facultad de Medicina, docente titular, ingresado por concurso de méritos y examen de competencia hace 20 años, y es a partir de esa época, de ese año, en que el plan global ganador de ese concurso fue el manejo del paciente politraumatizado, y dentro del reglamento dice el plan global ganador del concurso se incorporará dentro de la materia de cirugía o de concurso de méritos. Y es precisamente entonces que es a partir de este año en que se incorpora oficialmente el tema de lo que es el manejo del paciente politraumatizado. Partimos. Esto es de hoy, ¿verdad? Así como yo les digo, tienes 30 minutos para hacer una presentación. Lo mismo que me ocurrió hoy en la mañana, a las 11 dije, esto no es posible que tengamos que mantener en estado de retroceso la formación, con las claras consecuencias de ver el nivel bajo en la formación en la universidad en forma global. Entonces mi cuestionamiento era, ¿qué pasa con la educación superior en tiempos de COVID? Porque aún seguimos en COVID. Después del periodo de las vacunas, 3ª, 4ª vacuna, ustedes van a ver resultados que les va a llevar a la reflexión, y deberían ustedes tomar con el gobierno, con el cual yo no comparto mucho, el cogobierno docente estudiantil, también tienen derecho a voz y voto y decir, bueno, tenemos que buscar las formas de mejorar nuestro proceso de aprendizaje y los docentes de la enseñanza y ver qué es lo que vamos a hacer. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? En un trabajo presentado en mayo del 20 del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Santander, llevaron un diálogo virtual con rectores de universidades líderes de Latinoamérica. Pregúntense si estaba alguien de Bolivia. No había nadie, ¿no? ¿Y qué dice? Que los efectos del COVID sacudieron, fíjense, estamos hablando de mayo del 20, sacudieron las estructuras socioeconómicas a nivel global, y las instituciones de educación superior no fueron una excepción. Las medidas impartidas de distanciamiento social galvanizaron, ¿verdad?, un contexto de digitalización forzada. Esto quiero que se acuerden, digitalización forzada, porque cayó de repente, que en el caso de las universidades coaccionó los mecanismos de pedagogía a los de la teleeducación. No estábamos preparados para esto, ni por asomo, para garantizar su funcionamiento y sostenibilidad. Otros países ya habían sufrido consecuencias, sobre todo en el Asia, de cuarentenas y aislamientos, sobre todo durante el 2009, el 2007, con el SARS-CoV-2, en que ya empezaron a hacer cuarentenas en muchos países del Asia, particularmente de la China, donde ya ellos empezaron en sus universidades el 2009 a implementar la teleeducación en forma virtual, y obviamente cuando ingresa el COVID-2 en plenitud en diciembre del 2019 en Wuhan, con la aparición de esta cepa del COVID-19, y en el mundo entero luego, en Europa, Italia, en enero, febrero, España, Nueva York, marzo en Latinoamérica, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia. Ese es en el orden en que se da, y rápidamente entonces se producen los cierres de los países, cierres de fronteras, y obviamente esto no es una excepción. La universidad cierra sus puertas, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? Entonces recién en ese momento a pensar qué hacemos, y ya para ese momento, en marzo, abril, mayo, las universidades grandes de Latinoamérica, estamos hablando de la UC de Chile, la U Católica de Chile, la Universidad de San Paulo, la de Campinas,
la de México, ya empezaron a plantear los desafíos en el tema de lo que es la educación en plena pandemia, ¿no? Es un desafío del sistema socioeconómico mundial. Las medidas de distanciamiento social que se han tomado en el mundo y los diferentes países de la región latinoamericana para mitigar la velocidad del contagio han generado una fuerte contracción económica y obviamente entre las consecuencias más destacadas la galvanización de un contexto de lo que es la digitalización forzada. No se olviden, o sea, obligó prácticamente, y la pregunta surge, ¿los docentes estaban preparados para la digitalización en estas condiciones en este momento? Y la respuesta es con mayúsculas no. Y el sector estudiantil probablemente manejaba más porque son otra generación que ya es la era digital, que manejan la tecnología, que se adaptan con bastante facilidad, pero lamentablemente en este contexto de enseñanza-aprendizaje no funciona solamente el estudiante sin el docente y sin la universidad. En el caso de la educación, el sector académico ha sido directamente afectado y forzado a modificar sus mecanismos de pedagogía, fundamentalmente, para adecuarse a los de la teleeducación, buscando mantenerse en funcionamiento y sostener un flujo de caja en el aspecto económico. ¿Cuáles han sido las reacciones generales frente a la coyuntura del COVID-19? Ya estamos hablando de mayo, julio del 20, donde todos los países se están preocupando por la educación y si ustedes ven ahí, ya los profesores empiezan a dar formas, recursos tecnológicos para poder llegar a sus estudiantes por distintos medios y lamentablemente nosotros lo que habíamos hecho era recluirnos en nuestras casas y mirar de ventana cómo se moría la gente por COVID, viendo el Netflix y todas las series que podían verse en ese periodo de tiempo. Como consecuencia, no se olviden, la digitalización forzada ha puesto a prueba al ser humano, y no en Bolivia, en el mundo entero, porque muy pocos países están preparados. En Latinoamérica, Uruguay había digitalizado su sistema de enseñanza-aprendizaje, parte en Chile y el Brasil, pero el resto del mundo, ahora ya no hay el tema de la excusa que somos un país pobre del tercer mundo. Todos partimos en el mismo nivel, cortados con la misma vara por el COVID, y aquí se veía la iniciativa de las autoridades universitarias, de los sistemas universitarios, del Ministerio de Educación, y lo más fácil fue, ¿verdad?, declarar, clausurar el año escolar, las universidades cerradas, y vean si pueden. A nosotros nos hicieron un curso de capacitación en plataformas del Classroom en el 2021, donde yo tuve la oportunidad de participar con otros 180 docentes, y realmente para mí fue muy preocupante porque decía, ¿y cómo prendo mi celular? ¿No? ¿Y cómo puedo acceder a la plataforma? O sea, preguntas demasiado básicas, lo cual demostraba lo que estaba sucediendo en muchos países de Latinoamérica, que sencillamente el 90% de los docentes no estaban aptos ni preparados en este contexto de la digitalización forzada. La mayoría de las universidades han tenido que digitalizar el contenido curricular de forma acelerada y precaria, constriñendo la capacidad de planificación y dificultando los canales de comunicación efectiva. Entre los desafíos más destacados que se identificaron en ese momento, del cual nosotros no participamos en nada, es la inequidad en la construcción expedita de una infraestructura tecnológica, ¿no? Lamentablemente había universidades donde ya había beneficiosamente ya había un camino recorrido en los procesos de digitalización, la China particularmente, Uruguay en nuestro medio. Entonces, aquí dependía mucho de la capacidad de respuesta de cada universidad y ahí se veía la evidencia un desbalance en la implementación de recursos y el despliegue de competencias. Estaba terminando el año 2020, ¿no? Porque en marzo del 2020 se declara la pandemia, la alerta sanitaria en el país, y estábamos en diciembre y prácticamente no se había hecho nada en el tema de educación. La carencia de instrumentos de evaluación, lo más crítico, a mí me ha tocado asistir a un par de exámenes virtuales y ver cómo copian, cómo trampean los estudiantes. O sea, no ha habido un fenómeno de introspección, de reflexión interna. Es decir, esta pandemia va a pasar como la peste negra, la peste española en la historia de la humanidad, ¿no? Donde nos van a hablar de aquí a 100 años de la pandemia del COVID y la cantidad de gente que ha muerto y la reflexión que hace el ser humano en cuanto a mejorar sus capacidades humanas, la sensibilidad humana
y el rápidamente embarcarse en el tema de mejorar la educación, la solidaridad. Se vio definitivamente los peores parámetros del ser humano en cuanto al tema de falta de solidaridad, incumplimiento, irresponsabilidad, porque el tema no era aislarse y mirar Netflix. El tema había que participar activamente en lo que es el tema de la capacitación, de la actualización en el tema de la digitalización forzada que estaba tocando vivir. Teníamos que ver el tema de la acreditación de los saberes de los estudiantes en el contexto de enseñanza virtual para el cual no estábamos preparados. Pero lamentablemente el esfuerzo era muy pobre y el índice de trampeo, por eso yo no estoy de acuerdo con el sistema virtual, porque el nivel de acceso a la información que están llegando es muy pobre. Pocos profesores capacitados para la teleeducación y la importancia de la acreditación, ¿no? Igual que en el caso de la acreditación de los saberes de los estudiantes, la dinámica pedagógica de educación virtual varía de lo presencial. Desde interactuar no importa que sean 200 estudiantes en el aula magna, caben perfectamente, con muy bajo riesgo. Lo que sí yo exigiría es que todos mis estudiantes, los 280, tengan la tercera vacuna, ¿verdad? Entonces, eso es claro, y eso depende de ti, eso depende de nosotros, son variables que nosotros las podemos manejar y definir en el momento oportuno, cosa de que la presencialidad, como para que ustedes vean, empieza a activarse en el mundo entero en septiembre del 2021. La brecha digital y el acceso limitado a las tecnologías, eso sabemos. Un país con recursos económicos limitados, afectados socioeconómicamente por la pandemia, obviamente ha visto más limitado el acceso a tecnología en muchos sectores, en educación básica, en la parte de los colegios y más también en la universidad. Pero lamentablemente lo que hemos hecho ha sido beneficiarnos de esta brecha digital y no poner de parte nuestra esfuerzos, que la universidad promueva el hecho de acortar esta brecha digital, procurando llegar a la mayor cantidad de los estudiantes y capacitando fundamentalmente a los docentes. Esto es lo que les decía, el efecto psicológico del confinamiento impacta la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Muchos estudiantes vivían en ambientes poco favorables para poder adaptarse a los formatos virtuales y eso lo sabemos. La paralización de la investigación en el contexto de la pandemia fue algo catastrófico en el tema de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué ha ocurrido? El riesgo de la salud económica de las universidades, tanto las universidades públicas como privadas, indudablemente que han visto mermados sus ingresos, han visto disminuido el acceso a oportunidades económicas y esto ha hecho de que pero esto dependía mucho de que las autoridades se movilicen, se motiven rápidamente y activen sistemas muy creativos, como lo han hecho muchas universidades, para reactivar el proceso de enseñanza-aprendizaje en plena pandemia y no permitir que esta brecha digital lastime tanto al sistema, al proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra universidad. Los resultados son claros, ¿no? Yo tomo examen a todos los estudiantes que llegan de cuarto año, 10 preguntas muy básicas, y la respuesta es 1 de 10 preguntas. ¿Qué es lo que se ha hecho bien? Indudablemente que no todo está mal. Existen ventajas identificadas en el proceso de adaptación de algunas universidades. Lamentablemente es eso. Algunas universidades se han preocupado y nosotros lo que estamos haciendo es esperar que nos resuelvan nuestros problemas los vecinos para copiar cuando deberíamos ser parte del problema. Deberíamos estar en esta reunión virtual en mayo del 2020 participando activamente de qué hacemos con el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿El modelo educativo de la universidad influye en su capacidad de reacción? Indudablemente que sí. Nuestra capacidad de reacción está muy lenta y lo que estamos viendo actualmente es el reflejo de eso, ¿verdad? Las universidades habían iniciado una transición a la digitalización antes de la pandemia y las que contaban con infraestructura tecnológica les fue mucho mejor. Uruguay es un ejemplo. La inversión financiera en recursos para la continuidad educativa y disminución de la brecha digital era fundamental. Entre los recursos virtuales se encontraban las tabletas, las computadoras portátiles, las licencias Zoom, Webex, y todo esto dependía pues, de este cogobierno, ¿verdad? Que la universidad, recurriendo a todos los recursos, pueda llegar a la mayor cantidad de estudiantes y fundamentalmente al elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje, que era
capacitar a los docentes. Proceso de formación pedagógica continua para los docentes por medio de webinars y tutoriales. Se han desplegado esfuerzos permanentes para ayudar a los profesores a adaptarse a la teleeducación. No ha sido fácil, jóvenes. Hay un grupo grande de profesores que generacionalmente habían estado un poco desactualizados con el tema digital y que ha costado mucho incorporarlos, ¿verdad? Y había que facilitar el trabajo remoto del personal administrativo también de la universidad. No se olviden, docentes, administrativos y estudiantes. Y aquí se veía la solidez institucional de las universidades, la relación estrecha entre lo que es profesores, el ambiente, el gobierno universitario y el administrativo en la mejora de sus tecnologías. ¿Qué ocurre en este periodo de las conclusiones y lecciones aprendidas? En el contexto general, la adopción de tecnología, de estas tecnologías digitales, ¿no? Y este proceso, el proceso forzado, ¿no? Decía que la adopción de tecnologías ya era un proceso que habían iniciado muchas universidades. Sin embargo, la forma acelerada que se debió adoptar como consecuencia de las medidas del distanciamiento social impuesta por la pandemia generan desventajas, ventajas y riesgos al sector académico. Había que entender mucho lo que estaba ocurriendo en ese momento y debíamos estar atentos a los cambios que se estaban dando para no quedar atrasados, ¿no? De repente nos hemos visto inmersos en una educación, en la implementación de una estructura de educación en línea, desarrollando procesos de educación remota emergente. Empezamos a ver lo que eran los temas del full touch, del full de terminología que se estaba utilizando mucho en el formato de la educación remota. De cara al futuro, estábamos obligados a pensar en un formato blended, que se llama, que combina la noción presencial y la noción virtual, pero de manera funcional. No podemos quedarnos amarrados solamente en un contexto virtual, porque el tema de la presencialidad implica interactividad, implica respeto, implica confianza y mayor compromiso, porque ahí yo los estoy viendo a los 150 estudiantes, que era promedio que tenía de asistencia en el aula magna, y podía interactuar en estos 45 minutos de clase en forma personalizada con cada uno de ustedes y hacer mayor el aprovechamiento de cada uno de los temas. Es decir, mañana, jóvenes, vamos a ver esto. En el aspecto pedagógico, la modalidad y la dinámica del docente virtual es totalmente diferente al presencial. Es fácil darse cuenta de cómo se ha producido la adaptación del grupo de docentes al sistema virtual, donde había como tantos docentes, tantos sistemas, tantas formas de llegar. La universidad no implementa un sistema único, es decir, todos utilizan el Classroom, todos van a seguir este protocolo y los vamos a capacitar. No, yo me manejo mejor con el Zoom, conozco al Zoom, yo los voy a citar por el Zoom. No, la universidad da los lineamientos. La dinámica en la evaluación de una evaluación efectiva en un contexto de educación presencial se ha revelado diferente a un contexto de educación virtual. Por consiguiente, hay que desarrollar instrumentos de evaluación oportuno para la teleeducación, pero en ese contexto tiene que participar activamente el estudiante, ¿verdad? No es más inteligente aquel estudiante que trampea durante el examen virtual. ¿Qué tan bueno es lo que estamos haciendo? Indudablemente que hay cosas que hay que resaltar. Que la virtualidad ha salvado en el mundo entero el tema de la enseñanza-aprendizaje. Yo recuerdo el primer congreso que asistimos de la IPSO Mundial en abril del 2020. El primer webinar transmitido desde Europa fue un desastre, así, y no era todavía gratuito, pero totalmente desastroso porque las plataformas no estaban adecuadas, no estaban adaptadas para transmisión a nivel mundial y veíamos los desastres. Ahora es muy común tener webinars de Singapur, de Nueva York, de Francia, de Estados Unidos o de Bolivia, pero ¿cuánto hemos participado en eso? Hay una evidencia, se ha evidenciado la importancia de desarrollar un plan de una movilidad virtual, modelos inclusivos, soluciones presenciales, virtuales e híbridas entre lo que es lo presencial y lo virtual. Pero no podemos quedarnos de brazos y decir, hemos decidido que va a continuar la virtualidad. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo, de hecho, había dado por hecho de que íbamos a hacer probablemente la primera materia y la primera facultad. Derecho está pasando, está haciendo virtualidad.
me he preocupado de averiguar. Resalta la importancia de incluir herramientas tecnológicas que faciliten la interacción digital, incluyendo programas de realidad virtual. Ahora, fíjense, estamos hablando de la realidad aumentada, la inteligencia artificial, hologramas. Y todo esto, lo que hay asignaturas que definitivamente no podemos hacerlas en forma virtual. Necesitamos del paciente. Esto resuelve la parte clínica, la parte práctica, sí, pero es importante en medicina, en odonto, en bioquímica, el tener al docente, al profesor adentro, pero obviamente no un docente que te venga con metodologías de los años 90, ¿verdad? Tiene que ser una clase muy interactiva, muy dinámica. ¿Qué ha ocurrido con los profesores? La exposición a la nueva modalidad ha generado más apertura por parte de los docentes, que inicialmente demostraba resistencia, pero era una resistencia al cambio porque no estábamos preparados para asumir en forma tan rauda el tema de la virtualidad. Y habían rupturas de barreras de percepción del formato virtual, había mucha deficiencia. Y aún yo creo que actualmente, sin temor a equivocarme entre un 40 y un 50%, todavía tiene limitaciones con el tema tecnológico. Es importante hacer un reconocimiento a todos los docentes, hay que motivarlos, todos pueden, ¿verdad? Pero hay que darles oportunidades para que cada uno de ellos puedan acceder a una capacitación. Es fácil esto, agarren 10 docentes, vamos a la computadora, quiénes manejan el Classroom, quiénes manejan el Meeting, quiénes manejan Zoom. Entonces, ver las deficiencias y no sancionar. Si no haces un diagnóstico de nuestro nivel está bajo, tenemos que mejorar. Eso es importante. Y el estudiantado, obviamente, no se ha quedado de lado. La coyuntura ha creado un cambio en los estudiantes, porque la generación y sus expectativas vitales y laborales también están cambiando. Las universidades deben poder responder y adaptarse a las nuevas necesidades, y los estudiantes lo mismo. No podemos ser estudiantes conformistas que digan, ahora vamos a hacer esto. Tenemos que formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso tienen ustedes representantes en el Consejo Facultativo y Universitario para proponer ideas, ¿verdad? Menos politiquería y más academia. El foco no solo debe estar en el tema técnico, sino también atender las necesidades emocionales y mentales de los estudiantes. Hemos incursionado hace poquitito lo que les decía, la etapa del high-tech y del high-touch, entre la comunidad académica y los estudiantes. Y este tema de la tecnología tiene que estar muy al tanto en cada uno de estos componentes, docente, estudiante y administrativo de la Universidad Boliviana. En el contexto universitario, la transformación digital universitaria no es una mutación, esto tiene que quedar claro, sino es una transformación cultural en la experiencia universitaria. Tenemos que sacar lo mejor de esos 2 años terribles de la pandemia, los efectos que ha condicionado en el tema de la enseñanza-aprendizaje. ¿Qué vamos a sacar? Lo virtual, el impacto de lo virtual, pero asociado en formas híbridas, lo esencial de lo virtual con lo presencial. No podemos dejar de tener espacios educativos. Ahí tienen, el valor del campus como espacio educativo sigue siendo irreemplazable, y esto es concepto general a nivel mundial. No podemos abandonar el modelo presencial. Es decir, no, la parte teórica no se evalúa, por lo tanto no es importante. No, señores, es parte fundamental en la formación del estudiante. El acompañamiento ha sido un elemento central en lo pedagógico, en lo emocional para profesores y estudiantes, exaltando la importancia de la colaboración, que es vital. No hemos llegado al cierre de la pandemia. Estamos probablemente en la etapa final y depende de cada uno de nosotros el hecho de estar bien vacunados y discutir un poco el tema de la mascarilla. Mantengan la mascarilla, jóvenes. Viene la influenza en el invierno y mejor si no nos enfermamos, ¿verdad? Porque después es fácil confundir entre COVID e influenza. Y vacúnense todos. Tenemos una opción, una gama de oportunidades en vacunas. Tienen todas las opciones para poder vacunarse. No hay motivo para no tener y que no el 90% de los estudiantes, el 100% de los estudiantes estén asistiendo en forma presencial al campus universitario, que es irreemplazable. ¿Qué tenemos que hacer? Implementar esfuerzos en el desarrollo de semestres académicos que sean totalmente a distancia, ahora cambiando a un contexto netamente híbrido presencial, cosa que lo presencial vaya rápidamente ganando espacio en la formación. Ya dejó de ser una emergencia.
¿verdad? Ya hemos pasado la parte crítica. La primera y la segunda ola fueron los críticos. Tercera y cuarta y lo que estamos viviendo ahora es una crisis prolongada. Entonces necesitamos acciones en el corto plazo. No podemos estar pendientes a ver qué dicen los vecinos. No, señores. Tiene que haber un retorno seguro a las clases presenciales urgentes. Sí, el resto de los países ya lo han hecho. El bienestar socioemocional de la comunidad educativa es crítico. Urge atender a la población que ha abandonado el sistema educativo. En el tema del básico, en el tema del colegio, el abandono ha sido brutal. Definir estrategias que prioricen el aprendizaje, y eso implica aumentar el recurso público en la educación. La educación no se resuelve solo en la educación, se requieren esfuerzos intersectoriales. Tenemos que participar todos, vinculando la oferta formativa con las otras políticas de inclusión social y de recuperación económica. Tenemos que ser parte del problema, no solamente observar y criticar las deficiencias, ¿verdad? Actualmente los 3 modelos educativos que se están haciendo son estos 3, ¿no? Las agrupaciones de grupos estudiantiles que se viven en clases virtuales, lo que estaban haciendo en los colegios, la mitad presencial, la mitad virtual. En realidad, si estamos vacunados, no necesitamos hacer un híbrido de esas características. Y obviamente extraer lo más importante de estos 2 años fatídicos para la humanidad, lo virtual para áreas esenciales de multitudes donde sí realmente se puede utilizar. Ejemplos. La Universidad de Chile, el Consejo Universitario abordó avances y desafíos de la presencialidad. De cara al primer semestre lectivo, los temas que articularon el intercambio de ideas fueron las nuevas condiciones del desarrollo académico y docente para el resguardo de la seguridad sanitaria y elementos logísticos. La Universidad de Chile retorna planificando desde lo que es septiembre-octubre del 2021 el retorno a la presencialidad. Evidencia científica, ahí está, jóvenes. No es imaginación, todo tiene una evidencia científica y dice, aún más, dice, en nuestro país, donde se cuenta con casi 93% de la población con el esquema completo de vacunación, con más de 10 millones de terceras dosis administradas, en la Universidad de Chile, con un 98% de la y los estudiantes con esquemas completos de vacunación. ¿Qué nos falta? No nos falta, nos sobran vacunas. Se están desechando vacunas por falta de gente que quiera vacunarse. La presencialidad es definitivamente la regla para el año 22, pero no es una presencialidad normal. Hay que mantener los pilares fundamentales de la prevención, el autocuidado y siempre el tema de lo que es la prevención. La Católica vuelve la presencialidad total. Para el próximo año la universidad está proyectando la actividad octubre del 21, docente en salas, talleres y laboratorio con normalidad sin límites de aforo, según lineamientos de la Subsecretaría de Educación Superior. Fíjense los entes que participan. Consideramos las nuevas directrices de la Subsecretaría de Educación Superior recibidas el 12 de octubre. Programaremos un año académico en formato presencial. En fecha 5 de octubre ya contamos con un 97.86% de nuestros estudiantes vacunados, jóvenes, según los datos entregados por la Subsecretaría. Estamos habilitados para hacerlo. El primer cuatrimestre del 22 la UBA tendrá presencialidad plena. La UBA está en presencialidad plena, ¿no? Más de 80,000 estudiantes realizando prácticas y clases. La carrera de odontología tiene presencialidad completa. Jóvenes, no podemos perder oportunidad ni el tiempo. El tiempo, ya hemos perdido 2 años. Es demasiada pérdida de tiempo y esto tiene que llevarles a la reflexión. Para eso ustedes son parte del manejo universitario. La Universidad de San Pablo vuelve a las clases presenciales, ¿verdad? Estamos tras 2 años de actividad a distancia. Los estudiantes vuelven a las prácticas presenciales. Para muchos es la primera oportunidad de asistir a los campus universitarios, ¿verdad? Y el campus universitario es fundamental en la formación del estudiante. Bien. Quiero que interactuemos unos 10 minutos. En este momento estamos con una asistencia de 62. No sé cuántos más habrían estado pidiendo ingresar.
¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto antes de empezar con el paciente politraumatizado? ¿Escucharon, jóvenes? Sí, doctor. Salimos de acá, guardar y nos vamos. Aló. Se le escucha, doctor. Ok. Tienen el link para ya que no hay interés, tienen el link para el siguiente tema, evaluación inicial y manejo, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, sí, deja de compartir. No. Sí. ¿Mm? Sus presentaciones. Ya. Ahí están las diapositivas. Sí. Pero hay que entrar. No, te está subiendo. Ahí está. ¿Cuál tienes? Evaluación inicial y manejo. ATLS. Capítulo 0. Vamos con este. Listo. Hola, ¿están viendo, jóvenes? Sí, doctor. Okay. Bien. Este es el capítulo 0. Algunas recomendaciones con relación al programa de trauma. Yo sé que esto se queda grabado. La 10ª edición exige un nuevo formato dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje con constructivismo. Por lo tanto, no es muy sencillo entender la 10ª edición si no tienes este manejo pedagógico. Así es que en ese contexto vamos a ir alternando 9ª con 10ª y vamos a partir por el capítulo 0, que habla del soporte vital avanzado, que es el Advanced Trauma Life Support, que es el curso avanzado del manejo del paciente politraumatizado del Colegio Americano de Cirujanos. El Colegio Americano de Cirujanos tiene múltiples capítulos, se maneja por comités, y uno de estos es el comité de trauma, ¿no? Entonces el comité de trauma es el responsable del manejo del ATLS, del PH-ATLS, tienen varios, el PH-ATLS, el Fundamentals, el Pediatrics, tiene varios capítulos que forman parte del comité de trauma. Y ahora vamos a ver la razón
el por qué debíamos nosotros aprender el manejo de un paciente politraumatizado. Ya no es infrecuente en nuestro medio ver una cosa así, ¿verdad? Un paciente con una herida punzocortante extensa tóraco-abdominal, con exposición de vísceras parcialmente cubiertas, ¿qué hago? ¿Verdad? Es parte del manejo del paciente politraumatizado. Un gran quemado, un fracturado, accidente en la Blanco Galino, todos los días estamos viendo. Y esta es la epidemia mundial que está matando a las personas jóvenes en edad productiva, hombres y mujeres. En el contexto global de la humanidad, ocupa el segundo lugar en muertes, solamente precedida por enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Y en la edad productiva, entre lo que es 15 y 45 años, es la primera causa de muerte. ¿Cuál es el objetivo de este curso, de este programa? Aprender, sobre todo, vamos a ver, términos como un lenguaje común, la sistematización del proceso de la atención del paciente en trauma, evaluar con rapidez y precisión, reanimar y estabilizar según prioridades. Entonces empezamos a utilizar términos fundamentales en la resucitación como prioridad, determinar las necesidades y capacidades. Yo normalmente hacía este ejercicio con los estudiantes de prioridad, con un ejercicio, pero con todos los estudiantes en la sala, y decir a la cuenta de 3, todos dejan de respirar, pero yo los veía a todos, ¿no? A los 15 segundos ya empezamos como se empezaban a mover unos otros, y ver que más de 20, 25 segundos era el promedio general que la gente aguantaba. Pero en forma virtual no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, esas son las limitaciones. Gestionar el traslado para cuidados definitivos y asegurar un cuidado óptimo. Toda conferencia tiene que tener objetivos. Eso acostúmbrense siempre a hacer. El título, los objetivos. Hoy nos vamos a ir de la charla demostrando los conceptos y los principios de evaluación primaria y evaluación secundaria. Elementos centrales, el esqueleto central del manejo del paciente con trauma. Revisión primaria o evaluación primaria y revisión secundaria. Vamos a establecer las prioridades del manejo. ¿Habían habido prioridades? Sí. Primero vamos a atender lo que pone en riesgo la vida del paciente. Vamos a iniciar el manejo primario y secundario. Hay un término que vamos a incorporar que se llama resucitación. Vamos a demostrar las habilidades requeridas para la evaluación y tratamiento inicial del paciente con trauma. O sea que la resucitación implica habilidades, sí, y habitualmente habilidades cognitivas y procedimentales de parte de los estudiantes. Y es lo que les decía, que el trauma es la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de vida en la mayor parte de los países desarrollados. A nivel mundial hay más de 5 millones de muertes por trauma cada año. Las primeras causas siguen siendo las colisiones vehiculares y el 12% de la carga mundial de enfermedades es por trauma. Y esto es lo que el programa del ATLS ofrece, un lenguaje común que permite acceder al estudiante. Jóvenes, este curso está diseñado para médicos formados, que tiene un costo altísimo. Y poder acceder en este momento para ustedes a cero costos, o sea, debería hacer que la sala esté reventando de asistentes y aprovechando el costo del curso, si mal no recuerdo, en este momento es como de $500 por profesional. Y solo pueden participar 16 estudiantes. ¿Qué es lo que te ofrece el ATLS? Un lenguaje común. Y eso es lo que hoy día les decía a los estudiantes. No puedes venir y decir voy a hiperflexionar el cuello. No existe ese término. Elevación del mentón y desplazamiento de la mandíbula. Yo puedo hacer estas maniobras mostrándoles a ustedes en la sala y mostrarles físicamente cómo se eleva el mentón, cómo se desplaza la mandíbula, que aquí no lo podemos hacer, ¿verdad? Esas son las desventajas de la virtualidad. Entonces, cuando yo les digo, a ver, ¿cuáles son las maniobras? La hiperextensión del cuello. No existe el término de hiperextensión. Como todo, la pandemia, Wuhan, China, tiene un comienzo. En este caso, es el desnudar las debilidades de un país en el contexto del paciente con trauma. Un accidente de aviación, un médico traumatólogo, James Steiner, y dice, fíjense, en 1977, Fellow del American College of Surgeons, significa eso, o sea, miembro del Colegio Americano de Cirujanos,
Y dice él, cuando yo pueda proporcionar una mejor atención en el lugar del evento, con recursos limitados, que el que mis hijos y yo recibimos en las instalaciones de atención primaria, dice, algo está mal en el sistema y este sistema debe cambiar. Y ese es el comienzo, ¿verdad? Como Wuhan fue el inicio del COVID, y 2 años y 3 meses después estamos en estas instancias, ocurrió lo mismo con trauma en Estados Unidos. Pero rápidamente ellos empiezan a planificar y ven que es importante capacitar a su recurso humano en la atención del trauma. Esta es una de las diapositivas de la 3ª edición que se mantiene porque es el estándar de la distribución trimodal de la mortalidad por trauma, ¿no? Tenemos una curva roja, que es la primera, es la curva en la cual los pacientes mueren en forma inmediata en el sitio del accidente por traumatismos encefalocraneanos con exposición de masa encefálica, lesiones de vísceras macizas, hepático-esplénicos, grado 4, grado 5, con exsanguinación inmediata, ruptura de grandes vasos con estallidos, ruptura de la aorta, donde los pacientes mueren en el sitio del accidente, a no ser que tengas un sistema de rescate con un helipuerto y quirófano incorporado que te permite hacer maniobras de resucitación. En la curva azul de la curva trimodal, 3 modos, están las muertes tempranas, que son absolutamente previsibles, y este programa orienta sus esfuerzos en la capacitación del recurso humano en esto, y a esto se le llama la hora dorada, ¿verdad? Y aquí están las patologías traumáticas asociadas en el paciente politraumatizado que ponen en riesgo la vida en estos primeros minutos, 60 minutos, y no es limitante ese tiempo la hora dorada. Y algunos pacientes que logran sobrevivir y han sido inadecuadamente resucitados incrementan la curva de mortalidad morada por muertes tardías habitualmente asociadas a manejos inadecuados o complicaciones asociadas al trauma. ¿Cuál es el concepto del programa de la ATLS? Enfocar con el ABCD para la evaluación y manejo del paciente politraumatizado. Y es precisamente esta mnemotecnia de A, vía aérea permeable, B, de respiración, breathing, C, de circulation, D, disability o examen neurológico y E, exposición completa. No es que no es un capricho, sino que afortunadamente estos cinco componentes de nuestro vocabulario habilitan una metodología dentro del proceso de aprendizaje, esta mnemotecnia que nos permiten sistematizar el manejo del paciente politraumatizado, aprender y aplicar. Primero, hay que dar lugar al tratamiento de la mayor amenaza por la vida. Esto es prioridad. Y la primera prioridad que pone en riesgo la vida del paciente es obstrucción de la vía aérea superior. Es por eso importante hacer el ejercicio ahí con los estudiantes. Es decir, dejen de respirar. Ustedes controlen su reloj a partir de los 20 segundos, porque nadie entra preparado. Voy a chocar en media hora, tengo que estar lo más respiradito posible, ¿no? El accidente es repentino y te piden expiración y tienes 5 segundos y tu vía aérea ya está obstruida. Otro dato importante en esto es que no es importante el diagnóstico definitivo. Detectado el problema, la prioridad que pone en riesgo la vida, inmediatamente se hace el tratamiento. El tiempo es esencial. Hay traumatismos, como ayer veíamos en trauma torácico, los 5 traumas torácicos que ponen en riesgo la vida del paciente y que debemos diagnosticar durante la evaluación primaria, ¿no? Depende mucho del tiempo. Un taponamiento cardíaco, no puedes pedirle una radiografía o tomografía, se te va a morir en tomografía. Clínica, en base al mecanismo de lesión, los hallazgos clínicos, la tríada de Beck, tratamiento inicial, tratamiento definitivo. Y esto es importante. El paciente ya viene traumado, ya viene accidentado, ya viene lesionado, y ahí esta es la filosofía del programa. No hacer más daño del que ya tiene el paciente. Y vamos a recalcar 1.500 veces en este curso, ¿no? El concepto, el de dónde surge. A, de vía aérea. De inicio solamente era vía aérea permeable, pero la idea es siempre de que el segmento de la columna que está más expuesto es la columna cervical. Entonces hay que hacer
una vía aérea permeable con control de la columna cervical. Es como tu nombre y tu apellido. Respiración y ventilación de breathing, pero con oxígeno suplementario. Una mascarilla a 15 litros con bolsa de recirculación. C. Circulación con control de hemorragias externas evidentes. Un apósito compresivo no isquemiante. Y en la 10ª edición retomamos el uso del torniquete en situaciones, en coyunturas muy particulares. D. Del déficit neurológico, disability. Y en esto ya no se utiliza el ADVI, la mnemotecnia del ADVI. Se utiliza ahora, lo que hacer es la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow uno lo hace con una mirada, una palabra, y en 10 segundos tienes hecha tu escala de coma de Glasgow. Y la exposición con control del medio ambiente. Evitar que el paciente entre en hipotermia, sobre todo en lugares fríos, altura, nevada, donde fácilmente el paciente en los extremos de la vida hace hipotermia. Si ustedes pueden encajar en su disco duro esta diapositiva, yo me daría por satisfecho. Porque acá resume toda la forma en que se maneja el paciente con trauma. Casilla izquierda, preparación. La preparación puede ser extrahospitalaria e intrahospitalaria, ¿verdad? Nosotros nos estamos abocando a lo que es la atención del paciente con trauma dentro del hospital. Ya llegó a nuestro hospital. Primer paso, la revisión primaria. ¿Listo? Diagnóstico en base a B, a C. Diagnostiqué un problema en A. Claro, la pregunta al tercero de la fila. ¿Cuál es la primera causa de obstrucción de la vía aérea superior en el paciente inconsciente? Nadie contesta. Viene entonces, en la revisión primaria, detectamos el problema en A, reanimamos al paciente en ese instante. La primera causa de obstrucción de la vía aérea superior en el paciente inconsciente es la caída de la lengua. La lengua se cae para atrás y el paciente respira de esa forma con dificultad. ¿Qué voy a hacer? Voy a elevar el mentón o desplazar la mandíbula. Listo, y el paciente empieza a respirar mejor. Utilizo mis anexos. Como no me puedo quedar agarrando la mandíbula, voy a colocar una cánula orofaringea si el paciente está inconsciente, o una cánula nasofaringea si el paciente tiene algún grado de defensa, y voy a reevaluar. En eso consiste la revisión primaria. En A, pasamos a B, detectar el problema en B, resuelvo el problema, reanimación, anexos de la revisión primaria, reevaluación, paso a C, en circulación, detecto el problema, reanimo al paciente, anexos de la revisión primaria, reevaluación. Y así concluyo con mi revisión primaria, el A, el B y el C. ¿Cuándo voy a pasar a la revisión secundaria? Cuando he concluido con la revisión primaria y mi paciente está hemodinámicamente estable, y continúo con la revisión secundaria detallada, que también tiene su reevaluación y sus anexos. Y la revisión secundaria se resume en: es una revisión completa del paciente, de la punta de la cabeza a la punta de los pies, por delante y por detrás, con la semiología clásica. Inspección, palpación, percusión, auscultación en los lugares que corresponda, en busca de traumatismos asociados que incrementen la tercera curva morada de la curva trimodal en trauma. Y al final viene lo que es la reevaluación y traslado para cuidados definitivos. En este momento, en el triaje, es decir, si les ponía el ejemplo de un gran quemado, mi institución no tiene una unidad exclusiva para gran quemado, entonces tengo que trasladar y conocer en mi ciudad si hay algún lugar, y lamentablemente en Cochabamba no hay un lugar para el manejo de un gran quemado, excepto en niños que hay en el Hospital Viedma, ¿no? Eso es lo que hay que saber, sistematizar el aprendizaje, y después todos los capítulos con este esquema se desarrollan con fluidez. ¿Cómo trabaja el programa? Conferencias interactivas, fíjense, y además estaciones de destreza, que esto lo hacíamos en la práctica, demostraciones grupales, escenarios con pacientes simulados, un examen escrito siempre existente, y además ustedes tienen el contenido de la 9, 7, 8 y 10 edición, fotocopiado allá en la Niceto Arce,
para eso somos muy capos para copiar. Este programa es uno de los de mayor impacto a nivel mundial en el manejo del paciente con trauma. Quiero comentarles que este programa se actualiza cada 5 años en el contexto de la medicina basada en evidencia y el método científico. Y todo procedimiento o concepto nuevo ha pasado por estas etapas del método científico y de la medicina basada en evidencia para actualizarla en 5 años la siguiente edición. La edición que está vigente actualmente es la 10ª edición. Es fantástica, pero exige otro formato dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el docente como para el estudiante. Más de 60 países, actualmente ya estamos en 90, y más de 2 millones de médicos entrenados a la fecha, de los cuales Bolivia forma parte de este esquema. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿No? Como hemos visto, si medimos nosotros el impacto de la virtualidad en estos 2 años, nula, pobre, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Qué es lo que hace la TLS? Mejora evidentemente la atención del paciente lesionado luego de implementado el programa. El Hospital Seton tiene el 70% de sus cirujanos capacitados en el programa y la mayoría de los instructores están allá, y la atención del trauma es bastante buena. Entonces, donde el programa se ha implementado, ha mejorado la atención. Es un sistema organizado de trauma donde disminuye la mortalidad de pacientes lesionados. Y esto es interesante y positivo para ustedes. Hay una retención cognitiva de las habilidades y de las destrezas adquiridas, que si tú vas repitiendo y releyendo edición tras edición, esto queda muy marcado, pero obviamente esto implica estudio. Normalmente cada sesión va a ir acompañada cerca al final de un signo de interrogación para ver si hay preguntas, y siempre vamos a concluir con un resumen, es decir, nuestros objetivos eran estos, ahora esperemos haber cumplido, porque no puedo cómo evaluar si lo hemos logrado o no en este momento. No sé cuántos están todavía ahorita en la pantalla y no sé si han prestado atención o han estado haciendo otras cosas, ¿no? Pero en general el enfoque del ABC para el paciente con trauma, no hacer más daño del que ya tiene el paciente, tratar en primer lugar la mayor amenaza para la vida, eso se llama prioridad. El ATLS es un método seguro, absolutamente demostrado. Brinda un lenguaje común que, traducido al idioma correspondiente, inglés, francés, portugués, es lo mismo la maniobra o el procedimiento que estás realizando. No cambia porque esté en inglés, va a ser BCDA, como algunos quieren hacerlo. Es el A, el B, el C, elevación del mentón y desplazamiento de la mandíbula en el idioma que ustedes quieran, es el mismo. Preguntas. ¿Están ahí o no están? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Evaluación inicial. ¿Hay preguntas o no hay? $57. ¿No tienen preguntas, jóvenes? No, doctor. Yo tengo muy poca paciencia. Si ustedes no estudian, jóvenes, yo voy a dar, como lo hacen el resto, como ametrallador a la clase, y en 1 hora puedo terminar 4 capítulos, y el ATLS se puede terminar en 3 días. Tienen que venir estudiando, porque así no tiene sentido, ¿no? O sea, es lo mismo. Por eso es que no hay cómo apretarlos desde aquí, ¿verdad? En cambio, en la sala sí puedo exigirles. Doctor, yo tenía una preguntita. En cuanto al ABCDE, el E, que es la exposición y control del medio ambiente, decía usted que tenemos que evitar que el paciente entre en hipotermia.
¿qué llegaría a pasar si llegase en hipotermia o cómo podríamos solucionar si llegase a la hipotermia a nuestro paciente? Interesante la pregunta. El E de la revisión primaria es efectivamente eso. Dice exposición completa, adelante y atrás, y evitar la hipotermia. Ahora, por ejemplo, en el invierno o en La Paz es fundamental que el ambiente esté preparado para la comodidad del paciente, no para la comodidad del equipo médico, ¿verdad? No podemos tener aire acondicionado en un lugar frío donde nuestro paciente va a entrar en hipotermia. Segundo, que una vez examinado, rápidamente hay que cubrir a nuestro paciente con mantas calientes, sobre todo en zonas altas y de frío. Tercero, una vez examinado a nuestro paciente, cuando vamos a hacer C, los líquidos tienen que ser tibios. Ringer lactato a 39 grados centígrados. O sea, todos los factores que eviten que nuestro paciente entre en hipotermia. Porque si nuestro paciente entra en hipotermia más acidosis y coagulopatía, acidosis, hipotermia y coagulopatía es la tríada mortal y los pacientes se van a morir porque es una tríada irreversible. Gracias, doctor. En la parte de atrás, estoy en el INSLAB, yo soy el director del Instituto de Simulación. Durante esta pandemia nosotros hemos trabajado en cursos presenciales en grupos pequeños de simulación, ¿no? Yo dirijo el centro del INSLAB, el Instituto Nacional de Simulación Básica y Avanzada, para la capacitación de los especialistas en el área quirúrgica, cirujanos generales, residentes, traumatólogos, urólogos, ginecólogos, donde aprenden lo que es la mínima invasión. Y es otra de las formas que hemos implementado para poder suplir las deficiencias durante este periodo crítico de la pandemia. Bueno, no hay más preguntas, nos vemos mañana. Capítulo 1, con este ritmo vamos a hacer 3 capítulos mañana, así que vengan estudiando jóvenes. Nos vemos mañana, 7 en punto. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.